Informate con otra agenda. Para sentirte informado, para sentirse bien. En Bisagra, pensar en salud. Bueno, siendo las 11 de la mañana de este viernes frío, vamos a dar comienzo a esta columna. Mi nombre es Claudia y les doy la bienvenida. Antes de presentar a la invitada de lujo que tenemos hoy, les voy a transmitir una invitación que nos hicieron las chicas de los centros de salud, Ruca Khalil y Roque González, sobre un taller que están realizando, que van a empezar a realizar, que es un espacio de reflexión sobre cómo nos relacionamos, qué es el amor y cómo nos gustaría que sea. Interesantísimo, me encantó. El taller será los miércoles de 9:30 a 11:30 y comienza el 22 de junio. Van a ser 8 encuentros. Los cupos son limitados, así que no pierdan el tiempo y anótense. La inscripción se puede hacer en los CAPS Ruca Khalil o Roque González y en el Centro Cultural del Barrio San Miguel. Esto arranca en junio y si tienen hijos o hijas a cargo, no se preocupen porque también va a haber un espacio infantil para que puedan participar tranquilas. Este espacio se llama Si no hay amor, que no haya nada, y es un taller para repensar los vínculos con otros y con una misma. Así que cualquier duda o pregunta también pueden enviarnos a la radio para mayor información. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada, la doctora Vanina Bota. Vanina, buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo te gusta presentarte? Ay, qué pregunta compleja para arrancar. Bueno, no sé, como mujer, como amiga, como madre, como compañera, como médica, especialista en psiquiatría, como médica especialista en salud mental comunitaria, en medicina legal y forense. No sé qué más, como escritora, porque me encanta escribir, leer, me encanta pensar. Pero bueno, no importa, bien. Estamos acá en esta mañana fría. Sí, tal cual. Bueno, la idea es hablar un poquito, ya que nosotros tenemos una población adolescente que nos escucha, y para los que no son tan adolescentes es un tema interesantísimo de cómo abordar o cómo entender un poquito más las adolescencias, hablar sobre las emociones. ¿Cómo podríamos definir, digamos, o para qué sirven las emociones? Una pregunta un poco amplia, pero... Bien, bien. Bueno, sí, el tema de las emociones nos atraviesa a todas y a todos, y como en todas las etapas de la vida, obviamente que diferente según sea la etapa en la que estamos transcurriendo. El cerebro es el órgano más fascinante, apasionante y complejo que existe, con un peso de solo 1100, 1200 gramos. Es el órgano que maneja todo. Hacemos todo con el cerebro, desde respirar hasta tomar las decisiones más complejas de la vida, hasta patear una pelota, hasta cantar una canción. Todo lo hacemos con el cerebro. Este cerebro fue evolucionando a lo largo de la historia de la evolución. Entonces, cuando vemos el cerebro, tiene como varias partes. Una parte que heredamos de los reptiles, que es el cerebro reptiliano, y que lo tenemos hace 500 millones de años. Es ahí la parte donde está todo lo más automático, donde están los centros para respirar, los centros para que el corazón lata. Después aparecen los mamíferos y aparece un cerebro emocional que se llama cerebro límbico, no importa. Pero este cerebro que aparece hace 200 millones de años tiene las emociones. Y luego, y hace muy poquitito tiempo, hace 200.000 años, aparece el cerebro del ser humano tal cual lo conocemos hoy, donde están todas las funciones del lenguaje, de la escritura, de las matemáticas, todas las partes más racionales. Pero en esto vamos a coincidir que hombres y mujeres somos seres emocionales, a pesar de tener un cerebro con una parte racional. Entonces, este cerebro emocional es como el que va a manejar toda nuestra vida y todo nuestro día. ¿Por qué? Porque uno tiene que tomar decisiones permanentemente, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y no hay tiempo para pensar racionalmente, a ver, ¿qué me conviene hacer? No sé, doblar a la derecha o doblar a la izquierda. Y como no hay tiempo, esto lo maneja el cerebro emocional. La función de nuestro sistema nervioso es la supervivencia. Solamente esto, la supervivencia.
Y para lograr la supervivencia, el cerebro guardó en su interior todas las partes que le sirvieron a las especies que nos antecedieron. Entonces sirvió la parte de los reptiles, sirvió la parte emocional y va a servir la parte racional. Entonces, para sobrevivir necesito este cerebro. Y lo que más necesito es mi cerebro emocional. Entonces, acá es donde empieza esto que está tan de moda, que es conocer y gestionar las emociones. Ujú. Y está bien que esté de moda porque es la parte del cerebro que usamos permanentemente. Y sin conocer nuestras emociones, sin entender por qué están acá, es como muy difícil andar por la vida. Es como muy difícil comunicarnos con otros, entender a otras personas y es como muy difícil que podamos hacer algo que en este momento histórico necesitamos un montón, que es tener empatía con lo que le pasa al otro, tener la capacidad de ser solidarios, de colaborar, de ayudar. Todo esto lo hacemos con el cerebro, porque este cerebro tiene algo que se llama neuronas en espejo y que nos va a ayudar a entender lo que le pasa a la otra persona, porque esta capacidad de empatía, de entender lo social y de colaborar y ayudar está en el cerebro. Viste que esto que vos decís a veces se siente cuando hay por ahí en la actualidad que hay situaciones económicas difíciles y que uno lo ve en la calle, enseguida se siente, ¿viste? Sí. Y el tratar de por ahí entender de que, bueno, de que hay otra persona que está pasando una situación difícil, es como muy importante esto de desarrollar la empatía, digo. Sí, sí. Y es muy difícil, ¿por qué? Porque en situaciones como las que estamos atravesando, de crisis sociales, económicas, políticas, en situaciones como lo fue la pandemia, el confinamiento, el aislamiento, son situaciones en la cual el cerebro está como a modo de supervivencia, claro, solamente para sobrevivir. Entonces el cerebro larga determinadas sustancias, por ejemplo, todas lo que son hormonas del estrés. Uh-huh. Y esto hace que la persona esté en modo de solo sobrevivir. Y ahí es difícil pensar en el otro, querer ayudar a otra o a otro. Entonces, es lo que siempre tratamos de abordar, de conocer estas emociones, de entender cuándo estamos a modo de supervivencia, cuándo estamos pasando situaciones de estrés. Y la pandemia creo que expuso eso a flor de piel en todos, digamos, porque nadie estaba preparado para esperar algo así. Sí. Y como que todos se pusieron en modo supervivencia. Sí, modo supervivencia. Yo también creo que el sistema así capitalista hace que estemos todas y todos en modo supervivencia, alerta y estrés todo el tiempo, en todos lados. Entonces por eso me permito como reflexionar un poquito acerca de que cuando podamos entender nuestro cerebro, nuestras emociones, entender que esto es una unidad cuerpo, cerebro, medio ambiente, entender la importancia de lo social, de colaborar, de la empatía. Cuando podamos como entender eso, quizás por ahí estemos un poquito mejor como sociedad y no tanto a modo supervivencia, alerta. Es que me llama la atención porque el viernes pasado vinieron del Servicio de Salud Mental y del CID, y siempre que viene alguien de salud mental o de psiquiatría mencionan el sistema capitalista, ¿no? Digo que no tiene que pasar desapercibido. Sí. Esto que yo digo, el cerebro no está solo dando vueltas por un lugar, sino que estamos todo el tiempo atravesados por cuestiones sociales, económicas, políticas, históricas, vinculares, por nuestra historia, por nuestra identidad, y todo eso repercute en la calidad de nuestras emociones, repercute en la calidad de nuestros vínculos. Entonces es imposible pensar el cerebro y las emociones sin el atravesamiento del sistema capitalista o de esta cosa que se nos propone tan individualista. Exacto. Porque el cerebro sufre y porque el cerebro quiere sobrevivir y es como casi la ley de la selva. Entonces la propuesta es entender
que hay emociones primarias con las cuales venimos de fábrica y que son producto de la evolución. Estas emociones primarias son universales, la tiene la mujer que vive en la China, la tengo yo, la tiene la que vive en Europa, la tiene la mujer pobre, la mujer rica, la tiene el varón también. Son emociones universales, son adaptativas, sirven y sirvieron para sobrevivir. Por ejemplo, el miedo, que es la más común y la más popular de nuestras emociones primarias, la ira, que también vemos como muy a menudo, el enojo, la alegría, la tristeza, el asco. Estas emociones son primarias. Sirvieron para la supervivencia y están como a flor de piel en un montón de situaciones que vivimos. Pero también hay emociones secundarias, que son emociones como que están atravesadas por lo social, por lo educativo, dependen de la cultura, no son universales. Por ejemplo, la vergüenza, los celos, la nostalgia. Inclusive nosotras dos no sentimos vergüenza por las mismas cosas. En cambio, sí sentiríamos mucho miedo si acá entra un tigre muerto de hambre y nos quiere comer. Entonces, es muy importante que podamos conocer para qué están, que podamos gestionarlas y que podamos saber que estas emociones son normales, están acá por algo y ayudaron. Sentir miedo, sentir tristeza, sentir alegría, sentir enojo, no es algo anormal que haya que esconder. Porque también, y volvemos a traer la cuestión del sistema en el cual vivimos, como que nos invita a esconder estas emociones negativas, entre comillas. Pero a su vez también estas emociones, cuando por ahí interfieren en nuestro día a día, también se pueden aprender a manejar. Digamos, esto de la ira o el miedo, cuando se transforma en algo por ahí más extremo como una fobia, también se pueden aprender a manejar. Sí, tal cual. Hay otra parte del cerebro que se llama lóbulo prefrontal y que es la parte del cerebro que está atrás de nuestros ojos, en la frente. Esa parte es la que puede controlar y manejar un poquito todas estas emociones. El tema con esa parte es que es la última partecita en madurar y madura alrededor de los 18 o 20 años. Entonces, a veces le pedimos a las pibas y pibes que manejen sus emociones, que manejen su ira, su enojo, su tristeza. Y va a ser complicado porque todavía no maduró esta parte del cerebro que llamamos lóbulo prefrontal. Entonces, bueno, cualquier intervención que se haga terapéutica, educativa, formal o informal en el cerebro de las pibas y pibes tiene la intención de que puedan empezar a manejar un poquito estas cuestiones emocionales. Pero siempre hay que contemplar esta falta de maduración, digamos. Siempre hay que contemplar eso, nuestros sistemas emocionales con los que venimos de fábrica, que en el cerebro son como autopistas. Tenemos el sistema emocional o la autopista de la agresividad, del miedo, de la búsqueda, placer y recompensa. Con todo esto venimos de fábrica. Entonces es muy difícil que uno lo pueda controlar rápidamente. Esto lo vamos a ir controlando en el transcurso del crecimiento y de la madurez cerebral. Porque nosotros ahora ya nos olvidamos un poco, pero todos fuimos con esa impulsividad de tener tiempos cortos de respuesta y de necesitar todo ya. Sí. Viéndolo a la distancia, ¿no? Esto de la inmediatez, no nos acordamos, estamos viejas, pero esto nos pasó y esto le va a seguir pasando a todas y todos los adolescentes. Pero bueno, la idea es ayudarlos a que este lóbulo prefrontal madure de forma armónica, que este lóbulo prefrontal tenga una sustancia muy importante que se llama serotonina y que va a hacer que puedan frenar sus impulsos y que los va a hacer sentir bien, que los va a hacer sentir amados, protegidos. Pero también hay que aprender que estos sistemas emocionales no es lo mismo si se desarrollan en una persona que tiene falta de acceso a la salud, a la educación, que se está criando en un ambiente con violencia, con maltrato, con abusos, que estos sistemas emocionales en un cerebro de alguien que tenga acceso a la educación, a la salud,
que se críe con amor, con respeto, que se lo escuche, que se lo tome en cuenta. Son dos cerebros diferentes, por eso también es importante saber que uno no le puede pedir a alguien que se crió en un lugar así, que sus conductas sociales o emocionales sean las más adaptadas del mundo. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta cuando uno piensa en las situaciones sociales que vemos. Sí, más en una provincia donde estamos atravesados por 4 años sin clases, Sí, los chicos sí, tal cual. un poco a la deriva, Sí. ¿no? Qué importante esto de la empatía que vos decís, porque a veces los chicos y las chicas tienen como una visión muy dramática a la visión adulta, como hablábamos el otro día de esta situación que pasó con el fallecimiento de Nova, Claro. que para ellos fue como devastador y uno decís, bueno, pero era un cantante y para ellos es el mundo, Claro, ¿no? tal cual, sí, tal cual. Bueno, porque también hay como, está bueno traer el tema del Nova, hay como un montón de emociones y de neurotransmisores que se liberan en los cerebros de muchas personas juntas, de grupos. Ujú. Y no sé, estoy pensando, yo soy futbolera, mete un gol la selección nacional y todos los cerebros de quienes estamos viendo eso va a liberar determinados neurotransmisores y se va a sentir sensaciones lindas, emociones lindas. O esto, se murió el Nova en un accidente y un montón de pibas y pibes sintieron sensaciones de tristeza, de frustración, de enojo por esta muerte. Entonces, no es nada más el cerebro solo, sino el cerebro en grupo, el cerebro social. Los seres humanos tenemos un cerebro muy social. De hecho, una de las cuestiones por las que hemos sobrevivido tanto tiempo es por esta cuestión gregaria de juntarse, de socializar. Entonces es importante pensar en la importancia de pertenecer a un grupo de pares y en el sufrimiento de verdad que genera cuando uno es separado de un grupo. Estoy pensando en situaciones, no sé, de bullying, de dejar de lado, de no incluir, o no solo entre adolescentes, pensando que adultas y adultos tenemos cuestiones de dejar a otros, de excluir a otros. Y Sí, esto, lo que los grupos de pertenencia son realmente salvavidas, porque uno al sentirse parte de, Sí, hace un poquito más feliz la vida. Sí, tal cual. El cerebro es un órgano social, necesitamos la presencia del otro. La virtualidad, las redes están buenas, pero nunca, nunca van a poder sustituir el estar con otra persona, mirarnos a los ojos, escucharnos, tocarnos, reírnos o llorar juntos. Y esto tiene un correlato evolutivo. Una de las presiones evolutivas fue la capacidad del cerebro de estar en grupo, de planificar en grupo, de cuidarnos. Así que también es importante. Y también pienso en algo que trajiste vos, Claudia, como las secuelas del aislamiento social vivido en pandemia. Para los adolescentes fue devastador. Sí, porque justo es un cerebro que está madurando. Niñas, niños, adolescentes, está en plena maduración este cerebro y necesita de sus pares, no nada más por la pantallita del celu, necesita de estar contacto, con otros. sí. Entonces sí, hubieron grupos etarios y grupos de personas donde la pandemia dejó más secuelas. Unos son niñas, niños, adolescentes, otros son las viejas y los viejos, otros son las personas del colectivo con discapacidad, mujeres en situación de violencia también. Digamos, hay grupos donde esto repercutió. Quédate en casa, que parecía así como tan fácil. Sí, y como tan unificador, Sí. todos nos quedamos en casa. La verdad que fue muy distinto para algunas personas y para algunos grupos. Y esto que por ahí vos decís de los adolescentes y las adolescentes, de sentirse excluidos de un grupo, a veces también se sienten como excluidos cuando uno le resta importancia para lo que ellos es el mundo. Por ahí esa falta, a veces se sienten como muy frustrados de que para ellos es algo importantísimo y uno lo minimiza, el daño que les hace. Sí, tal cual. Las adultas y los adultos podemos ser muy chotos con los adolescentes.
en realidad tenemos esta tendencia como a subestimar lo que le está pasando o a minimizarlos, o esto de pensar que adolecen de cosas, que le faltan cosas, o que no entienden cosas. La verdad que está muy lejos de la realidad. Deberíamos aprender un montón de ellos y ellas, pero bueno, también es una autocrítica que tenemos que hacer las adultas, y también ellos tienen que entender que estamos como en otra generación, y que a veces nos olvidamos de cosas que nos pasaron no hace mucho tiempo. Pero bueno, la apuesta es aprender a escuchar, a recordar lo que nos pasaba, y a escuchar con empatía, y a empezar a sentir que al otro le duele, y le duele de verdad, porque el cerebro de quien está siendo excluido larga neurotransmisores displacenteros que le ocasionan dolor. Es más, el dolor de la exclusión social, el dolor de hacer bullying, de dejar de lado a alguien, el dolor moral que se le provoca a un pibe o piba, es equivalente al dolor físico, se liberan las mismas sustancias. Y también saber que, como es tan importante el grupo de pares, los pibes y pibas van a hacer cualquier cosa por pertenecer. Y en cualquier cosa es donde tenemos que estar las adultas alertas para ayudarlos y acompañarlos. Sí, esto de por ahí que se ve cuando se minimiza, le dicen, no, pero está llamando la atención. Y sí, ahí está llamando la atención, y hay que darle esa respuesta, porque a veces uno lo minimiza de una manera, y el otro se siente como más vacío, ¿no? Sí, las adultas somos muy negadoras, sobre todo quienes ejercemos el rol de madre. Así que la invitación es que podamos estar alertas, escuchar, no solamente con cuestiones emocionales de tristeza, de duelos, los adolescentes van cursando muchos duelos, sino también con, no sé, se me ocurre con los trastornos de la conducta alimentaria, esto de ver en Instagram y en las redes sociales chicas con cuerpos inalcanzables, de ver a los demás todo el tiempo felices. Esto también genera cuestiones en el cerebro de los pibes y pibas, y hay que estar alertas. Esto también de autolesionarse, de pensar, de tener ideas de muerte, de pensar en quitarse la vida. En todo esto tenemos que estar escuchando, acompañando, interviniendo. Y si por ahí también esto de que si a uno no tiene las herramientas para dar respuesta a eso, estar presente y concurrir o pedir ayuda. Porque a veces uno quiere como ocupar o dar toda la respuesta a uno, y bueno, a veces muchas situaciones no exceden. Y está bien. Y aparte, en general, las y los adolescentes no tienen ganas de hablar con nosotras, con las madres, con los padres. Es una etapa en donde se tienen que separar un poco de mamá y papá, y entonces está bien que no nos cuenten un montón de cosas y que no quieran hablar con nosotras de lo que les pase. Por eso me parece importante que tengamos como a mano a qué lugares recurrir. Exacto. Bueno, te agradezco muchísimo, te comprometo a que vengas otra vez, yo te puedo ir a escuchar todo el día. Síganlas que te sigan en redes sociales, porque es interesantísimo todo lo que subís un montón de videos que me encantan. ¿Cómo estás en Instagram? Como Vanina Bota, creo que 5, no sé. Me hice hace poquito Instagram, pero me estoy como amigando con la tecnología. Subís videos muy interesantes, me encantan. Sí. Así que bueno, hay videos sobre todo del funcionamiento del cerebro, hay videos de crisis de ansiedad, de pánico, de depresión, hay videos del bullying, hablando de bullying. Pero bueno, lo importante es que nos podamos juntar y empezar a pensar cómo acompañar a las pibes de nuestra sociedad en este momento histórico tan complejo, y también cómo empezar a reflexionar nosotras mismas sobre esto de ser adultas y de acompañar y escuchar a las y los adolescentes. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo. Esto es Pensar en Salud, y nos encontramos el viernes que viene.
Desde hace 10 años, en Obreros Unidos, 1200